Hola, bienvenidos otra vez a este canal llamado El Eterno Performance. Hoy vamos a adentrarnos un poco a la segunda parte de la conferencia que es el arte aproximaciones. Entonces, acompáñenme. Esta conferencia va a tratar acerca de la historia del arte. Algo más o menos así, pero ya lo voy a explicar un poco más adelante. Vamos a retomar elementos de la conferencia pasada para poder integrar. Tenemos una introducción de ideas flotantes, vamos a trabajar elementos con respecto a la historia, que también ya lo vamos a ver de forma mucho más clara de la que a mí me hubiera gustado que me la enseñaran, y terminando vamos a ver relaciones sobre aspectos importantes del pensamiento del arte y las conclusiones. Retomando los elementos de la conferencia pasada, podemos comprender primero elementos de integración, que eran todas las relaciones que acabamos de construir desde antes, con las relaciones de biología y con las relaciones de psicología, que integradas nos permiten reconocernos aún mejor para poder adentrarnos y observar hacia el afuera y reconocernos hacia el adentro. También teníamos un elemento importante que era la comunicación y las relaciones con filosofía. El entendimiento del arte se propone a través de canales de reflexión. Nos permite comprender procesos que vienen para hacer interconexión conmigo. Por eso les dije, tal vez no se entienda tanto, pero ya con esta conferencia todo va a comenzar a tomar un poquito más de forma. Y por último, las relaciones de contra la interpretación del ensayo de Susan Sontag y la palabra acepción. Hoy en profundidad vamos a comprender cómo este proceso se lleva a través del entendimiento de la historia del arte. Bienvenidos a la segunda conferencia, que es el arte aproximaciones. Iniciaré dictando la introducción como esta conferencia busca elementos interesantes para pensar. Es un lugar de reflexión para observar puntos básicos de la historia del ser humano y sus formas de crear desde el arte. Esta conferencia está ligada a la historia del arte, pero no va a responder precisamente a un guión establecido desde la línea siguiendo una subsecuencia completamente formal. Los temas de los que vamos a tratar sí están conectados desde la historia del arte, pero no vamos a entablar una generalidad desde elementos muy precisos, sino vamos a hacer una ramificación comprendiendo todos los procesos que ya venían desde la conferencia anterior. Sin embargo, quédense hasta el final porque les voy a hacer dos recomendaciones importantes para que puedan hacer un complemento de todo este proceso. Vamos a adentrarnos con dos pensamientos que los vamos a llamar ideas flotantes. Estos elementos, la intención es que siempre en cada diapositiva estén por ahí divagando en ustedes para poder comprender un poco mejor de qué va. Claramente vamos a tratar estos procesos en las conclusiones. El primero dice: contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiempo, para percibir no las luces sino la oscuridad. Desde aquí ya nos vamos entendiendo un poquito en hacia dónde va todo este proceso que vamos a hacer. Agamben es un teórico del arte y un filósofo que va a ser muy importante para poder explicar elementos que nos van a permitir acercarnos mucho más a esta palabrita, que es el arte. Y ahora la segunda idea es: el gesto no es un movimiento del punto A al punto B, es el movimiento que tiene en sí su mismo fin. Danza como dimensión estética. Muchas veces entablamos las relaciones desde, por ejemplo, lo matemático. Entonces hay un proceso que se determina por una suma de factores y da un factor o un resultado que es muy claro. En la historia del arte no funciona así, porque básicamente es el proceso de la humanidad reconociéndose y descubriendo un montón de elementos importantes. Sin embargo, quédense ahí con esa idea. En este momento estamos viendo una imagen que es referente a los elementos cronológicos que vamos a tocar en este momento. Este proceso está mediado desde un elemento general y una búsqueda desde la historia del arte. Poco a poco, en cada proceso vamos a estar estableciendo algunos cánones que hacen parte de la historia del arte, pero me parece importante hablar acerca de esta historia, digamos, como configuración general, porque nos va a permitir hacer asociaciones y acercamientos
con una posibilidad mayor de recordarlos. Todo inicia aquí. Al principio todo debió ser oscuridad, supongo. Después se creó la materia. Nadie sabe exactamente por qué. Seguramente es la suma de todas las explicaciones. Hubo vida cuando una célula se juntó con una mitocondria. Después, dinosaurios. Después, evolución del mono. Eso dice la ciencia. Somos presa de nuestro propio cuerpo por dormir, comer, desear, en la respuesta de cómo y dónde. Un lugar importante en la acción innata que a veces subestimamos y no le damos mucho valor es el acto mismo de crear, que significa confiar en mí para resolver algo. Se resuelven pinturas en la acción pictórica, diagnósticos en la medicina, inversiones en finanzas, juicios en derecho. Es a lo que nos lleva la fascinación por el descubrimiento, el propio ¿qué pasaría si? En diferentes niveles en la vida, en toda la vida, no existe un lugar en el que no. Hemos creado todo lo que vemos. Es situarnos en el presente. Busca hacer una meditación donde el ojo consciente, a través de la integración con la salud, se vuelve un componente significante en la vida. Y así iniciamos este viaje. Quiero pedirles en este momento un favor. Y es, ampliemos la imaginación en este momento para poder comprender de forma mucho más fácil todo este proceso que les voy a contar. Les voy a contar una historia, que básicamente es la historia de la humanidad en los procesos del arte. ¿Y por dónde más comenzar sino por la prehistoria? El lugar donde no había texto aún. En las imágenes que vemos en este momento, las cuales me parecen muy fascinantes, podemos asimilar que de repente una persona, en algún momento, hace mucho tiempo, tomó alguna planta que tenía algún color. Imaginemos que no podemos hablar, que no sabemos por qué suenan los rayos y tampoco entendemos muy bien cómo funcionamos. Sabemos que tenemos relaciones internas de miedo y de dolor, pero no podemos comprenderlas realmente. Esto es bastante importante porque esta es el lugar donde evolutivamente comenzamos a crecer como sociedad. Un lugar que siempre me gusta pensar muchísimo es que el chamán, que empezaba a ser parte de una sociedad, era la suma de una persona que tenía conocimientos en herbología, gráficos, imágenes, colores y un elemento de espiritualidad, donde ahí era creer que se podía hacer algo para cambiar las circunstancias. Después pasó un poco el tiempo. Ahora estamos en la Edad Antigua. Aquí el ser humano que comienza a descubrir el mundo se da cuenta que hace parte de la sociedad. Se da cuenta que otros seres también piensan y que otros seres también tienen intereses que son similares a los de cada quien. De esta manera se comienza a crear una comunicación la cual va a ser escrita. Y este es el código Hammurabi. Imagínense en un momento donde la gente comienza a quedarse en algún lugar porque sabe que necesita comer y se da cuenta que puede sembrar. Necesita leyes y necesita formas para poderse comunicar, no para poder decidir y estar en opresión sobre otros. Así conquistamos la comunicación escrita. Ahora vamos un poco más adelante y nos encontramos con Egipto. En el antiguo Egipto, muerte, política y religión van a ser elementos muy importantes que se van a trabajar en toda su historia. El libro de los muertos, que fue el primer libro históricamente hablando de religiones y hablando de concepciones místicas, comienza a preguntarse precisamente por su nombre. ¿Qué es lo que hay después de morir? Nos estamos preocupando por la comida, pero ¿y qué pasa cuando ya no volvemos a abrir los ojos? Avanzamos un poco más y ahora estamos en un proceso de reconocimiento donde los micénicos y los minoicos fueron los antecesores de la Grecia clásica. Aquí nos vamos a pensar, y digo nos vamos a pensar porque fue también una conquista de toda la especie humana, el hecho de cómo vamos a hacer para organizarnos aún mejor. ¿Cuáles van a ser las decisiones de la sociedad? ¿Quiénes son los que van a determinar estos procesos? Aquí me gustaría detenerme para hablar un poco acerca de los filósofos de la naturaleza, que fueron los primeros seres que comenzaron a pensar en por qué nosotros estábamos aquí. ¿Cuál era el sentido de estar vivo? Ellos se llamaban filósofos de la naturaleza porque creían que el fuego, el aire, el agua o la tierra eran elementos que hacían parte de nosotros.
Sin embargo, aquí va a haber algo muy curioso. Demócrito va a ser el primero en plantear la teoría atómica. O sea, él va a decir que todos estamos compuestos de cosas diminutas. Sócrates va a plantear elementos de llegar a la verdad por medio de la pregunta, por medio de hablar. Él nos va a decir que todo el conocimiento que nosotros queremos entender no está afuera, sino está dentro. Y vamos a tener a Hipócrates, una persona muy importante que va a ser el padre de la medicina. Va a crear los tratados hipocráticos. Y aquí es donde les comparto que no les voy a explicar absolutamente todo. La idea es que tengan curiosidad y ustedes lo intenten buscar. Si quieren llevarse una buena sorpresa, busquen los tratados hipocráticos. Son muy geniales porque tienen una perspectiva completamente diferente de la medicina que nosotros vemos en este momento. Vamos a evolucionar un poco más y llegamos a Roma. Aquí se van a crear los acueductos, los arcos del triunfo y los coliseos. El entretenimiento, la política y la religión van a ser muy importantes para esta sociedad, porque se va a dar cuenta que es tan grande que va a generar conflictos entre cómo manejar. Y aquí el arte y relaciones con el entretenimiento van a permitir que la sociedad pueda gozar a través de estar en conjunto, y de alguna manera esto va a tener alguna relación con el control y el poder. Hay un libro bastante importante que nos deja Roma, Las Meditaciones de Marco Aurelio. Súper recomendado, mírenlo. Sin embargo, no todo pasa absolutamente en Europa ni en esos lugares. Como estamos viendo en este momento, los zapotecas están haciendo esculturas y pirámides desde el 500 a.C. Las líneas de Nazca en Perú son uno de los mayores misterios. Se pueden ver a través de colinas o desde el cielo. Los guerreros de terracota de China, que también es súper interesante. Y la Gran Muralla China. Se inicia a construir desde el 500 y solamente se va a terminar hasta el 1600. ¿Cuánto tiempo llevando y ejecutando un solo proyecto, no? Seguimos adelante y ahora vamos a llegar a la Edad Media. En este momento la historia va a ser un poco conflictuante, porque vamos a durar 10 siglos en los que no vamos a evolucionar como sociedad. Vamos a creer y a ser teocentristas. Vamos a ver entonces dos elementos importantes de este lugar. El primero, la quirotisa, que es la Virgen representada que está alzando el niño. Ahora, mírenla bien, observen las proporciones. Es interesante cómo nuestro ojo nos hace caer en cuenta que la pintura le hace falta algo, de que tiene algo en lo cual no está bien. Pero imaginemos en ese tiempo cómo podíamos saberlo, qué era lo que debíamos entender de esa imagen. Por otro lado, vamos a ver la Catedral de Notre Dame, un lugar enorme para que Dios pudiera entrar en él. Y este es un pensamiento muy interesante, porque precisamente es la vocación del Espíritu para que el cuerpo lo pueda sentir. Y por último vamos a ver al Pantocrátor, ese Dios que juzga, que todo lo ve, que está pendiente de ti. Estos elementos van a ser muy importantes porque las personas no sabían leer o escribir. Todas las imágenes que podían ver era la única forma de comunicación que podían tener sobre la religión. Todas las misas se daban en latín, entonces las imágenes hacían toda la representación para hacerles comprender que si no seguían el camino de Dios iban a ir al infierno. No me voy a demorar más aquí. Ahora vamos a la Edad Moderna, un lugar muy interesante porque aquí van a ver varias cosas en una época no tan larga, y después vamos a entrar a vanguardias, que es aún una revolución mucho mayor, pero bueno, con calma. Edad Moderna. Mientras en Europa se va a dar el Renacimiento, está esta escuela al mismo tiempo, la escuela flamenca, donde voy a nombrar a dos autores muy importantes. El primero es el Bosco y el segundo es Van Eyck. El Bosco pinta un tríptico que va a ser muy famoso, que se llama El Jardín de las Delicias. Este tiene imágenes del purgatorio y es una locura observar cada detalle que tiene. Es súper interesante poder entenderlo. Sin embargo, también habría mucho que leer del contexto. Tal vez en ese momento no hubiera sido nada interesante observar cada detalle. Siempre que veo el matrimonio Arnolfini, me ocurre algo con esta imagen, y es que siento que hay algo que está escondido dentro de este lugar. Mírenlo ustedes, ¿también les pasa? Como les decía, estamos en este momento en el Renacimiento. Pasamos del teocentrismo al antropocentrismo. En este proceso en Europa van a pasar elementos muy importantes, y es donde se van a encontrar los tres pilares más importantes de este proceso: Rafael,
Miguel Ángel y Da Vinci. Del hombre de Vitruvio hay que contar que es un estudio de proporciones ideales, donde Da Vinci retoma un elemento ya que había estado trabajando Vitruvio, un arquitecto anterior a él. De Miguel Ángel podemos ver la piedad como la técnica profunda de llevar a cabo un proceso súper genial de manejo de el cincel, talla esta imagen que va a ser muy importante. Podemos ver ahí un pequeño detalle aquí arriba, una imagen que sería interesante que la observaran con más detalle y fueran a ese link. Se los dejo abajo en los comentarios, que es para hablar de Rafael Sanzio. También algo que va a pasar es que si antes los artistas no podían firmar en la Edad Media y solo podían representar elementos que tuvieran relación con Dios, aquí van a poder representarlo todo. Entonces también va a ser común ver dibujos de personas habitantes de calle. Más adelante vamos a llegar al manierismo. Tenía previsto colocar otra imagen, pero esta imagen me parece muy interesante. Me gustaría hacer también otro ejercicio con ustedes, y es, ¿no les parece que es muy extraño? O sea, todas las imágenes que hemos visto antes son elementos figurativos. ¿Qué significa lo figurativo? Significa lo que yo puedo reconocer lo que es, ¿no? Entonces puedo reconocer que es una mano porque tiene el mismo color, porque pertenece a un contexto que tiene una relación. Archimboldo tal vez es uno de los predecesores y una de las personas más geniales porque estaba pensando en otro proceso, y me parece que pocas veces se nombra en la historia del arte como un punto muy importante y un elemento y unas ideas muy interesantes para pensar. El otro es Las Meninas de Velázquez. Tal vez es uno de los cuadros que más me parece interesante porque tiene un montón de cosas para pensar. También les voy a pedir un ejercicio. Por favor, observen el cuadro. Se van a dar cuenta que Velázquez se pinta a sí mismo. Es la persona que está a la izquierda con el pincel al frente del cuadro. Esa cosa rectangular que sale en todo el rincón izquierdo. Miren bien algo que a mí me parece súper flipante. Es posible que él esté pintando al frente de un espejo. Esa sería una posibilidad para poderse pintar él mismo y para darse cuenta de lo que él está viendo. Pero realmente no sabemos qué está pintando. Es como estas cámaras cuando hacen interrogatorio, que es el espejo que solamente está de un lado y del otro. Es como un microclima de lo que está pasando, pero al mismo tiempo Velázquez nos está viendo y al mismo tiempo nosotros lo estamos viendo. ¿No les parece extraño? El arte se trata precisamente de esto. Es el descubrimiento a través de la imagen de lo que yo puedo realmente llegar. Y por eso, aunque me estoy adelantando un poco a las conclusiones, tiene sentido el acercamiento de darme cuenta quién soy y cómo soy. Pero bueno, vamos para allá. Bernini. Bernini hace parte del barroco. Tal vez es uno de los artistas que también más me llama la atención de este proceso, porque miren ese detalle que tiene en el que está tomando a Proserpina, ese dios. Logra con las cinceladas la capacidad de darle textura a una vena, a los músculos, a esa capacidad de tocar. Esto también deviene de un proceso de disciplina y de técnica, de estar ahí haciendo en el trabajo. Y ahora llegamos al rococó, un primer lugar donde va a ser muy importante el color pastel y donde no se va a hablar acerca de religión o de poder. Abro comillas. La historia del columpio comienza con un encargo del barón Lois, me disculpan, no sé cómo se dice el resto, que quería un retrato de su amante. El barón nunca ocultó sus salaces intenciones, pero lo que pidió específicamente que en el cuadro su amante fuera empujada en un columpio por un obispo mientras él, el barón, miraba por debajo de su vestido. Pasamos desde un lugar muy importante a un lugar muy banal. Y aquí seguimos avanzando, llegamos a el neoclasicismo y el romanticismo. Con la muerte de Marat se retoman elementos importantes del Renacimiento. Marat era el fundador de un periodo radical en la Revolución Francesa y precisamente amanece muerto. Esta pintura es un asunto documental, es una forma de darle el valor a lo que significaba para ese momento. Y por otro lado, con la otra imagen que estamos viendo, que es el caminante sobre el mar de nubes,
podemos ver el romanticismo. Es la fuerza que se defiende con violencia de los sentimientos. Es el artista que tiene que sufrir para existir. Y con eso llegamos a la edad contemporánea. Aquí estamos viendo dos imágenes también que van a ser muy importantes. Por un lado tenemos a La libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix y por el otro tenemos La fundición de Adolf von Menzel. Estas dos imágenes siempre me parecen muy interesantes y precisamente las coloqué aquí porque están en una discusión al mismo tiempo. Por un lado tenemos a una mujer que se libra del yugo de la opresión, pero por otro lado tal vez vamos a conocer la opresión más grande que vamos a tener, que es el inicio de la tecnología, porque aquí comienza una etapa de automatización donde muchas cosas van a cambiar para el ser humano. El realismo está hablando acerca de que los seres humanos estamos determinados por clases sociales. Y así en la pintura se van a clasificar. En este momento estamos viendo Las espigadoras, un cuadro que si no existiera contexto tal vez no tendría mucha gracia, por así decirlo. De primer momento, ¿qué estamos viendo? Otra vez vamos a hacer un ejercicio con este cuadro. Vamos a observar que a lo lejos hay unos montículos de espigas que ya están almacenadas. Millet está pintando este cuadro porque esas mujeres no les están pagando lo suficiente. Les permiten solamente por un tiempo recoger lo que queda en el piso para que se los lleven a sus casas. Esto es una denuncia. Y aquí llegamos a una etapa un poco rara. Estamos viendo Ofelia de John Everett y esto es prerrafaelitas. Se van a ubicar en unos temas de mitología y de naturaleza. Van a relacionar el pensamiento flamenco y van a retomar también a Rafael. También estamos viendo una conexión saltándonos en el tiempo con Lars von Trier, una película llamada Melancolía. Se las dejo un momento para que vean esta reflexión y si pueden verse la peli sería genial. Es bastante rara, pero es genial. Ahora estamos viendo la Galería de las Máquinas de la Exposición Universal de 1889. Y aquí es donde les voy a hablar de la plasticidad del material. Cuando se habla de plasticidad, se habla de la forma en la que yo puedo manejar esta materia para decir muchas cosas. El hierro va a comenzar desde este momento a ser importante para adentrarse dentro del arte. Descubrimos y conquistamos otro material. También hay que hablar del ferrocarril. Tal vez hay muchos elementos de los cuales nosotros cuando vemos al pasado nos parecen obvios. Sin embargo, recuerden la primera vez que tocaron una pantalla táctil o la vez que descubrieron algo que no sabían que existía. Elementos ahí muy poderosos porque comienza a cambiar el pensamiento acerca de la realidad. Con la llegada del ferrocarril van a empezar a haber muchas interconexiones y muchas comunicaciones de forma mucho más rápida de como lo existía antes. Y aquí el hombre intenta conquistar siempre todo más grande. Y llegamos al impresionismo con Monet. Estamos viendo el amanecer. Abro comillas. Una mañana uno de nosotros se quedó sin el negro y fue el nacimiento del impresionismo. ¿Cómo hacer una pintura rápida y sensible sobre lo que sucede sutilmente en el día a día y en el tiempo? Es una de las preguntas que se van a hacer los impresionistas. También proponen un ejercicio que más adelante se va a llevar muchísimo a cabo y que muchos artistas actualmente hacen, que es la reducción de la paleta, o sea, la reducción de los colores con los que pueden pintar. Esta es la Casa Tessel en Bruselas, es Art Nouveau o modernismo, también es arte decorativo. Son las formas sinuosas y los nuevos materiales que entran a trabajar como el hierro, el acero laminado, el hormigón armado y el vidrio. Aquí se le va a brindar un valor estético a lo que hace parte de mi entorno y se va a intentar llevar hacia la sociedad. Si te está gustando lo que ves, no te olvides de suscribirte, dejarme un me gusta, compartir y comentar. Me ayudarías un montón. Muchas gracias. Y con esto llegamos a Vanguardias. Bien. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? De ahora en adelante van a pasar muchas cosas y todo va a ser muy convulsionado porque muchas ideas se van a dar muy rápidamente y muchos procesos se van a determinar en la medida de ideas muy fuertes. Como se están dando cuenta, el arte siempre responde a través de la historia en sus momentos preguntas. Siempre está
con una pregunta general e intentándola responder a través de sus acciones o pensamientos. Parafraseando a Kandinsky, dice que el trabajo del artista es buscar despertar sentimientos más sutiles que en la actualidad no tienen nombre. ¿Recuerdan que en la conferencia pasada les dije que tuviéramos en cuenta la palabra de que crear arte estaba relacionado con el amor? Vamos a hacer un pequeño paréntesis en este proceso y vamos a hacer una claridad que a mí me parece muy importante, y es la diferencia entre sentimiento y emoción. Si básicamente las pudiéramos limitar a una muy fácil y muy clara, es el tiempo. La emoción es la respuesta rápida que yo tengo sobre el evento que me acontece, es lo que surge naturalmente de mí. El sentimiento es lo que yo puedo nutrir a través de este tiempo. El amor, por ejemplo, es un sentimiento complejo. Y es un sentimiento complejo en base a que varios elementos de más están sosteniéndolo. Está la libertad, la tranquilidad, el respeto, la confianza. Y por eso creo que este proceso tiene que ver muchísimo es con el amor. Sé que no queda tan claro, pero en la tercera seguro queda muy claro. Estamos entrando en vanguardias, 1900. Esta imagen que vemos es de Gustavo Arias Murueta, es un mexicano y se llama Renacimiento. Enfrentarse a esta imagen es muy complicado, pero ya tenemos algunas bases, ¿no? Ya sabemos que antes todo estaba siendo figurativo, o sea, habían procesos donde yo veía cuerpos y eran relaciones con cuerpos. Ahora, esta pregunta, esta relación de abstraccionismo nos está mostrando otra cosa. La intención es entender lo que el artista hace. ¿Esa es realmente la finalidad de la obra? Voy a dejar la pregunta flotando. Estamos viendo aquí Violencia, de Alejandro Obregón. Abro comillas. Violencia no fue pintado a partir de un hecho episódico. Obregón emprendió la obra cuando se comenzaron a publicar análisis incontrovertibles y muy serios sobre la magnitud de los acontecimientos que ensangrentaban a Colombia desde 1947. Con expresiva sobriedad, el cadáver de una mujer se funde al paisaje en esta tela, como si su brutal asesinato hiciera parte de nuestra geografía. Recuerdo que cuando estuve buscando una imagen para colocarles en este momento, la observé y duré tal vez como 20 segundos en poder comprender realmente desde lo figurativo cómo estaba ubicado. Esto me llamó muchísimo la atención, que me parece que es una manera de estar entre esta presentación y representación. Y aquí vamos a llegar a otro lugar muy importante también. Lo que se presenta es el objeto en sí. Yo puedo presentar un computador, puedo presentar un libro, pero la representación es como yo, en conexión conmigo mismo, hago parte o saco de través de mi creatividad lo que quiero hacer. Así, esta imagen es una representación de algo que hace parte de la realidad. La imagen más famosa y conocida de la historia de las artes plásticas, El Grito, de Munch. Una imagen que de por sí definitivamente genera un montón de emociones. Déjame en los comentarios qué sensación te lleva después de observar esta imagen por un periodo de tiempo. Y aquí llegamos al cubismo. Entonces, vamos a retomar un poco. Con Obregón entrábamos un tanto a un proceso casi abstraccionista donde la imagen comienza a tener cambios. En el expresionismo vemos un montón de emociones ramificadas que están ahí, dando vueltas. La imagen comienza a distorsionarse. Y después llegamos al cubismo, y es cómo hacemos configuraciones de lo figurativo a través de imágenes geométricas. La imagen que estamos viendo ahorita es La ventana abierta de María Blanchard. Les voy a dejar este video para que porfa lo revisen. Es muy bello y es un artista que de verdad merece verlo. Y ahora hemos llegado al futurismo, porque el arte plástico no solamente se quedó en la pintura, en la escultura o en el dibujo, sino también se pasó al sonido, y después de 1980 vamos a ver más elementos. Pero vamos a entrar con esto. Abro comillas. No podemos contemplar el enorme aparato de fuerzas que representa una orquesta moderna sin sentir la más profunda desilusión ante sus mezquinos resultados acústicos. ¿Conocéis acaso un espectáculo más ridículo que el de 20 hombres obstinados en redoblar el maullido de un violín? Naturalmente todo eso hará chillar a los melómanos y tal vez avivará la atmósfera adormecida de las salas de conciertos.
Entremos juntos como futuristas en uno de los hospitales de sonidos anémicos. El primer compás transmite enseguida a vuestro oído el tedio de lo ya escuchado y os hace paladear de antemano el tedio del siguiente compás. Saboreemos así, de compás en compás, 2 o 3 calidades de tedios genuinos sin dejar de esperar la sensación extraordinaria que nunca llega. O sea, ¿qué nos quiere decir este tipo con esto? Aquí les dejo otro link. Esta conferencia está llena de links porque hay muchas cosas. Me van a comprender que si vamos a hablar en general de la historia del arte, pues tienen que verlo, tienen que hacerlo experiencial por ustedes mismos. Yo les cuento parte de elementos que hacen interés en mí de la interpretación y de elementos académicos. Sin embargo, tienen que verlo. Este señor que van a ver en esta URL se llama John Cage. Su obra de arte se llama 433. Por favor, paren este video y obsérvenla. Vuelven tan pronto termine. Aquí los espero. Piensen en lo que estaba diciendo antes el manifiesto futurista. Cuando John Cage crea 433, está pensando en el sonido, pero no está pensando en el sonido de la orquesta. Está pensando en el sonido ambiental que hay. Así, cada vez que se interpreta esta obra hay sonidos diferentes, porque el público es diferente, porque las cosas que hay alrededor son diferentes, porque las búsquedas interiores y exteriores de cada persona son diferentes. También les dejo el link para que vean el cover de Death Metal, que es muy recomendado. Mírenlo. Y aquí, entonces, con Kandinsky, de nuevo, vamos a abrir otra vez un panorama completamente diferente para la historia del arte, y es el abstraccionismo, que es igual al arte no figurativo. Van a tomar elementos geométricos y los van a colocar en el plano, o sea, en la tela donde se pinta, y así van a hacer configuraciones en las cuales hayan un sentido de equilibrio, de espacio, y un montón de cosas interesantes. Les quiero leer algo, abro comillas. El espectador desea hallar en la obra de arte una simple imitación de la naturaleza que le sirva para algún fin práctico, el retrato en su significado corriente, o una imitación de la naturaleza que traiga consigo cierta interpretación, pintura impresionista, o finalmente estados de ánimo disfrazados de formas naturales, lo que se llama emoción. Todas estas formas de ser auténticamente artísticas cumplen una finalidad y son, también en el primer caso, alimento espiritual. Y especialmente en el caso tercero, en el que el espectador encuentra una relación con su alma. Naturalmente, tal relación o resonancia no se queda en la superficie. El estado de ánimo de la obra puede profundizarse y modificar el estado de ánimo del espectador. Estamos hablando de arte. ¿Qué tipo de música escuchan? ¿Cuándo escuchan cierta canción? Aquí, cuando está hablando de alimento espiritual, no lo está colocando en un carácter religioso, sino lo está colocando en un carácter emocional de comprensión de lo interno humano. Así, él evidencia y plantea este fragmento en el libro de lo espiritual en el arte, y quería brindárselos porque me parece muy interesante esta perspectiva. Aquí, como les dije, comienza a haber muchas cosas extrañas. Aquí llegamos al surrealismo y tenemos dos artistas muy importantes. Vamos a ver a Magritte, que está al lado derecho, y a Salvador Dalí en La persistencia de la memoria. Ahora, observamos la imagen. ¿Por qué en un cuadro que se llama La persistencia de la memoria los relojes parecen escurrirse? Está hablando entonces de la memoria, del tiempo. Pero, ¿cómo es un recuerdo? ¿El recuerdo es nítido? ¿Se recuerda exactamente lo que pasó? Aquí algunas sugerencias para comprender un poco más el cuadro y entrar en esa discusión. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuáles son esas relaciones de interpretación? ¿Recuerdan que les estaba hablando ahorita de la presentación y la representación? Pues bueno, ese ejemplo se hizo cuadro y es el que estamos viendo en este momento, que se llama Esto no es una pipa, de René Magritte. La pipa que estamos viendo es una representación, no es una pipa de verdad. No podemos fumar con esa pipa, por eso se llama Esto no es una pipa.
pero esa es el interjuego que existe dentro del proceso que está proponiendo. Y aquí llegamos a dos elementos muy importantes. Del primero voy a decir dos cosas. La primera, por favor, véanse la película The Wall de Pink Floyd. Es genial, tiene un montón de elementos que van a parecer muy locos, pero que con estas dos conferencias van a cobrar algún sentido, o al menos ese es el propósito que tengo con estos videos, para que ustedes puedan integrar todo ese proceso que está sucediendo a través de la pregunta de por qué me está mostrando primero esto y por qué luego esto, y cuál es la razón y cuáles son los sentimientos y los sentidos de que esto tenga conexión. La segunda cosa es, hay una canción que se llama Another Break in the Wall, el cual va a plantear elementos desde la pedagogía muy importantes. Les dejo por ahí el video, véanlo. Por otro lado, también pueden buscar Destino de Walt Disney y Dalí, que fue una colaboración. Esta colaboración se ve opacada por elementos que suceden y no se lleva a su final completamente. Y hemos llegado a el arte conceptual, lo que muchos artistas van a discutir sobre el proceso que va a tener bastante incidencia en el contemporáneo. Estamos viendo a Piero Manzoni con La base del mundo. Se sabe que es una obra de arte porque está encima de este cúbito que se llama pedestal. Lo que hace Piero Manzoni es escribir en su pedestal base del mundo y lo coloca. Es como si a sí mismo se estuviera llamando artífice de lo que hay en el mundo. Y me hace pensar mucho en Atlas. Jackson Pollock es otra persona que va a ser muy importante. Ahora estamos viendo un mural y esta relación en la historia del tiempo se va a llamar el expresionismo abstracto. Hay un dato curioso que lo van a contar, les voy a hacer un poquito de spoiler, pero se los van a contar si ven la conferencia del final, que explica que Lee Krasner, que era la esposa, realmente fue la primera que encontró esta técnica y que era Pollock quien le copiaba a ella. Dos imágenes tal vez muy importantes, dos artistas que alcanzaron a conocerse juntos. Por un lado tenemos a Beuys, una persona que tiene una historia de vida ultra mega genial, es un referente muy importante para mí porque va a tratar primero elementos donde encuentra que el arte y la salud están muy de la mano, y dos, va a tener relaciones muy poderosas entre arte y política. Aquí estamos viendo un performance, aquí estamos viendo la foto de un performance que se llama Salven los bosques en 1972. Si tienen la oportunidad de ver un documental de él, recomendado. Por otro lado, vemos latas de sopa Campbell's de Andy Warhol, el papá del pop art. Es un artista que realmente no me gusta para nada, pero hay que comprender que es muy importante para la historia del arte, porque él va a conseguir también explotar que el arte se vuelva parte de la industria y va a contratar gente y le va a pagar muy bajo, pero va a firmar él y se va a ganar mucha plata. También otro lugar donde sería muy bueno que se viera un documental de él. Y aquí llegamos al hiperrealismo. ¿Es una foto o una pintura? Antonio López es el padre del hiperrealismo español. La técnica que maneja este tipo es brutal. Bueno, pero si es una foto o es una pintura. Es una pintura. Y es real, es una pintura. Llegamos a 1980, un lugar muy controvertido porque también va a pasar algo curioso. Y es que creo que tal vez antes los humanos sí se habían preguntado por poder y por entender y por marcar un lugar en la historia del tiempo, pero ahora son un poco más conscientes de ello. A esta historia, a esta parte de la historia se le puede concebir como posmodernismo, se le puede concebir como modernismo. Hay un montón de discusiones frente a esto de muchos teóricos, pero bueno, la idea es que lo vamos a nombrar posmodernismo para entender el proceso. Y con esto volvemos a tener los mismos elementos que les estaba compartiendo antes: la presentación, la representación, y esto aquí se amplía al significado. Estamos viendo Una y tres sillas de Joseph Kosuth, el cual también sigue siendo un elemento conceptual. Van a haber 4 nuevos elementos que se van a trabajar de forma importante dentro de las artes plásticas: el graffiti, la instalación, el videoarte y el performance. Entonces, ¿es modernismo?
¿Es postmodernismo? No lo sé. Yo no lo sé. Ana Teixeira es una artista brasilera que me va a parecer muy importante porque hace un performance muy bello. Ella se sienta en la calle, tiene una sillita al lado y tiene una lana con la que va a comenzar a tejer una gran bufanda. Cuando la persona comienza a hablar, ella comienza a tejer. Y es como si las palabras la llenaran de energía y toda esa comunicación quedara impregnada dentro de el acto del hacer. Esto es en profundidad lo que es el arte. Es esa poesía que se conecta a través de la materia. Por otro lado tenemos a Nam June Paik, el creador del videoarte. Tenemos un nuevo comienzo dentro de todo el proceso de la ciencia, y es que ahora podemos transformar elementos de una imagen que la vamos a poder llevar a un televisor. Sé que no hablé de inicios de fotografía, que sería importante colocarlo. Todo este proceso que se deviene de estos elementos de reconocer y de llegar la electricidad, de comenzar a manejar todos los procesos que ya ahora nosotros entendemos muy bien, Nam June Paik se va a apropiar de todos estos televisores y lo que va a hacer es que los va a apilar y va a comenzar a hacer una relación entre todas las imágenes que hay y cómo esto tiene un sentido como una obra de arte en movimiento. Aquí vamos a comenzar a darnos cuenta que no solamente en las paredes podemos colocar cosas, sino que en el espacio también lo podemos hacer. Es casi una interconexión con la arquitectura. Pero aquí va a predominar entonces un elemento más de manejo de la experiencia dentro de la estética. Y este es una instalación que se llama Telescopios de Juan Camilo Uribe en 1976. Lo que él propone es que el espectador vaya tomando cada telescopio y lo vaya observando, y por medio de lo que vaya observando, él mismo se vaya creando la historia en su cabeza de lo que ve. Y por último tenemos el graffiti. Y ahora hemos llegado ya casi al final de este proceso. Estamos en el arte ahora. Tenemos en esta imagen a Gabriel Orozco, que es un mexicano de Veracruz, y va a proponer dos elementos de manejo de la materia en el museo. Les pregunto, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos pretende decir un artista con un cráneo que encima tiene unos cuadros blancos y negros que nos llama a la memoria como ajedrez? ¿Cuál es el sentido de esto? Por otro lado tenemos a Anulante, esta pintura genial de Nicolás Amori. ¿No les parece que tiene alguna relación con el pasado? Es interesante cómo él hace una relación de retomar elementos del pasado, como en toda la historia lo hemos visto, que es puntos que se vuelven y que se devuelven y que se crean y que se devuelven para enfrentar nuevas dinámicas. Cómo él retoma esta imagen y le da una experienciación para el ser completamente diferente. Tenemos a Ansel Kiefer de Alemania, un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, con su pintura Varus. Abro comillas, Lilith. Desde su viaje en 1984 a Israel, los cuadros de Kiefer se llenan de influencia de la cábala desarrollada en el siglo XVI por Isaac Luria, de la Biblia y de varios textos rabínicos. Lilith es la primera mujer de Adán en la mitología judía, sustituida por Eva. Encarna la envidia, los celos, la voluntad, la venganza. Es la serpiente. El cuadro, basado en Sao Paulo, representa una ciudad apocalíptica teñida por la ceniza. En el centro cuelga una mecha de pelo negro que simboliza Lilith. Y como último artista que les quiero compartir, Ryoji Ikeda. Aquí les dejo otra vez un video. Les dejo la recomendación. ¿Sí? Les dejo la recomendación para que vean este video. Es un artista súper genial que va a llevar a contarles una historia como esta que les estoy contando, pero como del futuro. Y ahora estamos aquí. Hay tres elementos importantes para hablar puntualmente de este proceso. El primero, en toda esta historia que les he contado, es que se descubre siempre nuevas materias
y en este descubrimiento hay nuevas oportunidades para trabajar. Se comprende y se crean nuevas posibilidades. Y aquí hay dos elementos importantes que tal vez ustedes no los entiendan mucho, pero ya se los voy a explicar. El primero es escuchar el material. ¿Se acuerdan de lo que les estaba diciendo Ana Teixeira? Que teje mientras la persona que está a su lado comienza a contarle una historia. Teje lana. ¿Cómo es la lana? Pues es cálida, es caliente, es algo cercano al ser. Ahora, imaginemos que en vez de que teja lana, haga crochet con un alambre de púas. Ahora imaginemos pelo recolectado de la calle. Esto es escuchar el material, es comprender cómo esa sensación que me da por percibir, por tener cercano a mí, es que generan esas interrelaciones desde el afuera. Y la otra es colocarlo en conversación, que es evidentemente colocar varios elementos sobre un espacio y cómo ellos se interrelacionan. O sea, ¿qué quiere decir cada uno? Y por lo último, expone, lo coloca al público para que lo puedan ver. Aspectos sobre la historia del arte. Nadie sabe cómo llegamos aquí a ciencia cierta, y mientras llega esta respuesta podemos imaginar muchas cosas. Todo inició en la experimentación, las paredes y la representación. El poder siempre ha existido ligado al arte, pues el arte no es solo una connotación de lujo, sino la reflexión, es el ambiente, el cambio, lo estético. La comprensión de lo que se podía y no se podía dibujar hace un cambio de relaciones con lo social. El descubrimiento de la composición de la luz genera relaciones en el arte. El daguerrotipo, el antecesor de la fotografía, plantea nuevos conflictos para la presentación y la representación. La imagen es movimiento, asombra a las personas. La transformación del sonido de cajas metálicas donde se aprietan botones y se pueden cambiar su longitud de onda generan preguntas. La llegada del internet plantea un montón de elementos donde la información que antes demoraba un tiempo para llegar ahora es inmediata, y la preocupación entonces es ¿qué información es confiable? De esta imagen que estamos viendo, me parece muy importante que la revisen porque tiene elementos muy importantes para considerar sobre todo esto que hemos estado trabajando, para retomar también algún proceso que lo vamos a ver en mayor medida en la tercera conferencia, pero que ya comenzamos a acercarnos a cerrar un poco más este tema. El proceso propuesto para acercarse al arte es el siguiente, que se propone bajo los elementos más básicos. El primero es la conexión consigo mismo, es la forma de interpretar, de darme cuenta de lo que puedo ver, es un acercamiento sensible y es una escucha del material. Después puedo participar en diálogos, conexión con otras interpretaciones y otros sentires. Y por último, las relaciones académicas, relaciones de propuesta del artista y elementos teóricos. Esto no es algo obligatorio, no tiene que ser así, no es tampoco precisamente en este orden, pero tal vez esto puede brindar una forma más fácil de comprender todo este proceso. Y por último llegamos a las conclusiones. El ser humano descubre nuevos materiales, los implementa y crea elementos para plasmar lo que siente y lo que piensa de acuerdo a lo contemporáneo. Este es un lugar recurrente. Vemos que siempre tendemos a volver a hacer algunos pasos similares, pero definitivamente con otra forma y con otra respuesta completamente diferente. En el transcurso del proceso, el arte ha integrado elementos más profundos debido a los mismos intereses artísticos desde la biología, la ciencia, la filosofía, el recuerdo, entre otros. No solo desde el encuentro con la materia, sino por su pregunta en sí misma y el lugar en el que habita, el gesto de la humanidad. En esta conferencia no se intenta como tal hacer un recorrido histórico completamente perfecto del proceso, sino dar grandes pinceladas de generalidades para que ustedes puedan sentirse cercanos a estos mismos procesos. De aquí también deviene el reconocimiento de que toda esta historia que hemos contado hace parte de ti y de mí como historia. Existen relaciones entre el crear, el observar y la crítica. Cada uno tiene elementos importantes que decir frente al arte. Creo que no tengo mucho que decir frente a eso. Pero sí tengo que decir que frente tal vez a lo más importante que tengo que decir son estas dos últimas conclusiones que me gustaría que se les quedaran grabadísimas porque creo que es lo más potente que tengo para decirles el día de hoy. Lo primero, el arte pertenece a la humanidad, al sí mismo, no está en el afuera, no se aprende, se descubre dentro de cada uno. Está en nuestro interior. El segundo es, propone en cada cuadro y cada obra una ventana para ver hacia afuera y hacia adentro. Es curioso que los cuadros sean rectangulares.
que las pantallas sean rectangulares. Y creo que esto se debe, si lo queremos alargar, a una relación poética entre lo que estamos viendo hacia afuera, pero tal vez también lo que estamos viendo hacia adentro. Como les dije, las dos conferencias que tengo para compartirles y para que sean complementarias de este proceso son estos dos. El primero es La historia del arte y sus curiosidades por Miguel Ángel Caijal, y la segunda es Cronología y resumen de casi toda la historia del arte de Belén Montilla. Los recomiendo de verdad, tienen un montón de información interesante para poder compartir y para poder entender mucho más a profundidad este proceso. Y con esto me quiero despedir. Quiero darles muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Espero que les hayan quedado muchas preguntas y a la vez espero que algunas de sus respuestas hayan quedado claras en este video. La intención era precisamente esa, el poder estar y acercarse cada vez más a procesos que dieran luz hacia el adentro, hacia cómo yo puedo acercarme a la imagen. Los dejo entonces con esta que va a ser la portada de la tercera conferencia. Muchísimas gracias, espero que me dejen sus comentarios abajo y cualquier cosa estoy muy atento. Que estén muy bien y tengan muy buen tiempo. ¡Chao!